Buenos días y hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos la serie que empezamos ayer sobre el tema del fin de los tiempos, y hoy nosotros nos dirigimos a Mateo 24. Yo quiero leer los versículos del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús a menudo visitaba el templo. Este es el templo que Herodes el Grande, el gran edificador, empezó a hacerlo, y después de su muerte continuó construyéndose, y, y es una de las maravillas del mundo antiguo. Josefo Flavio lo califica como muy bonito, lo describe como muy bonito, muy lujoso, y nosotros nos podemos imaginarnos a nosotros mismos, a los discípulos que rodeaban a Jesús mientras que salía del templo y miraban los puentes hacia el occidente, porque tenía puentes así, con todas las piedras pulidas, piedras gigantes. Eso se puede ver en las excavaciones arqueológicas. Cuando los romanos destruían el templo, las piedras caían y, le dicen: mira cuán bonito es. Pero Jesús los asombra: ¿ustedes ven todo eso? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les dice esto hace 40 años antes, más o menos antes de la destrucción del templo. Jesús es profeta, lo que dijo es correcto, esto está documentado, él tenía razón. Pero cuando les dice todo esto, ellos se quedaron asombrados. Tienen tiempo para pensar, porque los galileos, en el sitio donde se centraban, era el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Y también se nos está escrito de que se sentaron, él se sienta con ellos en el monte de los olivos, y les tomó tiempo para digerir las palabras que Jesús dijo durante el tiempo que salían de Jerusalén. Y ahora vienen a él y le preguntan tres cosas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas, y la forma en cómo ellos lo hacen una tras la otra, es que la una va a ocurrir tras la otra, pero ellos no saben que el cumplimiento entre una profecía y la otra hay 2000 años. Y así somos nosotros cuando nosotros vemos las profecías. Estamos como parados viendo desde una cima de un monte, y vemos otras cimas a lo lejos de otros montes, pero no vemos el valle que hay entre ellos. Es bueno señalar de que el tiempo de el fin de los tiempos es un tiempo limitado, así de que no va a continuarse más 500 años. No, eso no me refería. De todas formas, estas eran las tres preguntas. Esta mañana vamos a hablar sobre la primera pregunta: ¿cuándo será destruido el templo? La respuesta a esta pregunta se nos es dada en Lucas 21, porque allí hay un fragmento paralelo en el cual Lucas describe la misma pregunta, la misma conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, pero por cuanto en Mateo no documenta la respuesta, sí lo hace Lucas a la primera pregunta. Así que vamos a Lucas 21, desde el versículo 20 hasta el 24. Otra vez, Lucas 21, versículo 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así de que aquí Él les da una señal, porque querían saber cuándo será, cuál es la señal. Les da una señal. Cuando ustedes ven ejércitos rodear a Jerusalén, que sepan que vendrá la destrucción. Nosotros sabemos la historia de los romanos que pusieron un cerco alrededor de Jerusalén durante la gran revuelta en el año 66 después de Cristo, y Vespasiano y Titos fueron enviados por los romanos y pusieron un cerco sobre Jerusalén. Y ahora Jesús les dice, cuando vean ejércitos rodeando a Jerusalén, que sepan de que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque generalmente las personas entraban a la ciudad y eso era peligroso. Pero Jesús dice, les digo de antemano, no entren otra vez, y los que están adentro huyan. Bueno, pero si la ciudad estaba bajo cerco, ¿cómo podía, si salían de la ciudad, podían atraparlos los romanos y utilizarlos como esclavos, como en Masada, que hicieron a los judíos esclavos para hacer trabajos? Cuando vean ejércitos rodeando, y ellos no entendieron que lo que no supieron es lo que ocurrió después, que en el año 69 Vespasiano, esta misma persona que puso el cerco, se fue llamado a Roma y allí lo nombraron para ser el próximo César. Y en ese tiempo precisamente se levantó el cerco. En ese momento que se levantó el cerco, era el tiempo para que los mesiánicos, los judíos mesiánicos que creían en Jesús, debían de salir según las señales que Jesús y la advertencia que había dicho Jesús. Vieron los ejércitos que rodeaban y el cerco, no pudieron huir antes, ahora es el tiempo. Pero después de que Vespasiano fue nombrado emperador, él volvió Titos a Jerusalén y otra vez puso el cerco, y Jerusalén cayó y hubieron muertos, ya sean en las guerras entre los judíos y romanos. Así de que esta fue la respuesta de Jesús a su pregunta, ¿cuándo iba a ocurrir de que Jerusalén iba a ser destruida? Y cuando escucharon esta profecía de Jesús, no entendieron cómo iba a ocurrir. No se les dio toda la información, se les dio lo que ellos necesitaban. Y esto lo tomo a nosotros y a mí. Cuando vemos las profecías, no todas las cosas y detalles se nos darán. Lo que necesitamos lo tenemos, y tenemos que interiorizarlo y entenderlo, aprenderlo, ponerlo en la tabla de nuestro corazón, transmitirlo a nuestros hijos para que estén listos y sepan qué hacer. Que el Señor les bendiga. Hermanos y hermanas queridos, continuaremos bajo la gracia del Señor y en su victoria en este día. Shalom.